Eh, Bien, buenas tardes. Hoy día continuamos con los seminarios del Departamento de Física y hoy día nos va a hablar Gonzalo Palma. Él es profesor del Departamento de Física de la Universidad de Chile desde el 2009 y en su carrera él hizo una licenciatura en física precisamente en la Universidad de Chile. Luego hizo un magíster en la Universidad Católica, en más bien áreas de física de partículas, para después irse a hacer un doctorado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y entiendo que después hizo dos postdocs, uno en Alemania y otro en Holanda, luego de lo cual regresó a Chile, como decía, como profesor aquí en el Departamento de Física, donde ha estado trabajando en el área de cosmología. Y, y entre otras cosas, bueno, desde hace un tiempo también es investigador asociado del ISTP en Trieste, ¿cierto? Y dirige aquí, bueno, ha tenido distintos proyectos de investigación en el área de cosmología. Entonces le pedí que nos hiciera una revisión sobre la cosmología, pero temprana, ¿no? No la cosmología de hoy día, sino la desde el inicio del universo. Así que Gonzalo, por favor. Bien, gracias Rodrigo, muchas gracias por la introducción y también por la invitación. Hace mucho tiempo que no daba un seminario en el departamento, así que sentía ya que era una gran deuda. Eh, bueno, la imagen que están viendo ahí es un grabado del siglo XVIII, hecho por un astrónomo llamado Thomas Wright. Y él en 1750 propuso la idea de que las nebulosas que se conocían ya podrían ser grupos de estrellas, ¿ya? Y esto sin ninguna evidencia observacional, era simplemente una idea, pero que influenció mucho la astronomía desde entonces, ¿ya? Y recién, algo así como 180 años después, se puede por fin comprobar esta idea con las observaciones de Hubble, y podríamos decir que ese es el real inicio de la cosmología moderna. La cosmología moderna se inicia con las observaciones de Hubble, um, que efectivamente consiste en constatar que las galaxias, esas nebulosas, son grupos de estrellas, como la Vía Láctea, y están muy, muy lejos, y no solo eso, sino que se alejan de nosotros, ¿ya? Entonces, déjenme comenzar con unos conceptos básicos que manejamos en la cosmología, que tienen que ver justamente con el hecho de que las galaxias se alejan de nosotros. Entonces acá estamos nosotros observando nuestro entorno y uno de los conceptos básicos en la cosmología es que en realidad las galaxias no se están alejando de nosotros. Bueno, lo hacen por supuesto, pero no es que se estén moviendo alejándose de nosotros. Lo que ocurre realmente es que el espacio se expande y las galaxias simplemente están ahí, clavadas en el espacio. ¿Ya? Esa es una idea que viene con la relatividad general, ¿ya? Entonces, en la medida que el espacio se expande, las galaxias se alejan de nosotros, y esa es la observación de Hubble. Eh, Básicamente, las galaxias emiten luz hacia nosotros, y las galaxias más lejanas, debido al hecho que las galaxias se alejan de nosotros, básicamente se ven más rojas, ¿ya? Y eso es un efecto que se llama corrimiento al rojo. Entonces, lo que hizo Hubble fue graficar la distancia de las galaxias versus el color, pero el color revela la velocidad con la cual se alejan de nosotros, o podemos interpretarla como la velocidad. Recuerden que en realidad las galaxias no se están moviendo. Y entonces podemos ver, podemos deducir a partir de estas mediciones lo que se llama la ley de Hubble, el hecho justamente que constaté previamente, el hecho que el espacio se expande. Bien. Ahora, la relatividad general nos permite definir un concepto adicional que se llama el horizonte cosmológico, ¿ya? Entonces, alrededor de nosotros hay tal cosa como un horizonte que revela una distancia muy especial que nos dice que fotones, luz básicamente, que emana de alguna galaxia, por ejemplo, alguna fuente, y viaja hacia nosotros,
en efecto se acerca a nosotros, ¿ya? Pero hay una curiosidad acá. Fotones que están más allá del horizonte cosmológico, si bien pueden viajar hacia nosotros, realmente se alejan de nosotros, ¿ya? Eso es lo que define el horizonte cosmológico, ¿ya? Suena extraño, ¿cierto? Hay luz que está viajando hacia nosotros, realmente la dirección en la cual se mueve es hacia nosotros, pero en la medida que pasa el tiempo, están más lejos de nosotros, ¿ya? Y este efecto es puramente debido a la expansión del espacio, del espacio, ¿ya? No es un efecto extraordinario, simplemente piénsenlo un poco, el hecho de que el espacio se expande hace que este efecto tenga que ocurrir, ¿ya? Ah, ya hay algo adicional acá, y es que en la medida que el espacio se expande, el horizonte también va creciendo, pero lo hace a un ritmo distinto que el espacio. Entonces quiero que noten con atención acá que, déjenme ir para atrás un poco, ahí está el horizonte cosmológico, y en la medida que el espacio se expande, fíjense que las galaxias, estoy retrocediendo de nuevo, esta galaxia, por ejemplo, déjenme mostrarla, esta galaxia, por ejemplo, está afuera del horizonte, pero ahora el horizonte está incluyendo esta galaxia dentro de esta región, y ahora que avanza el tiempo, esa galaxia ya está bien adentro del horizonte. Bien, esa es una de las ideas básicas de la cosmología, y actualmente la distancia a la cual está el horizonte cosmológico en este momento de nosotros es algo así como 14.000 megaparsecs, ¿ya? Para que tengan una idea, un megaparsec es más o menos la distancia típica que hay entre galaxias, ¿ya? Gonzalo, ¿y cuánto en Entonces, años luz? ¿Eso cuánto es más o menos? eso es, mira, curiosamente es algo así como 14.000 millones de años luz también, coincide un poco la cifra, ¿ya? Para que tengan una idea, es un poco menos que eso, pero lo cual también coincide con lo que habitualmente asociamos a la edad del universo, algo así como 14.000 millones de años, ¿ya? Eh, Son todos más o menos del mismo orden. Bien, a ver, quiero ahora que visualicemos esto en el tiempo, ¿ya? Entonces ahí estamos nosotros, ahí está el horizonte cosmológico, ahí están las galaxias que podemos ver gracias a que están dentro de esta región delimitada por el horizonte. Por cierto, el hecho de que haya horizonte no significa que el universo tenga una frontera, simplemente esta es la frontera del universo observable. El universo puede ser infinito y el horizonte cosmológico sigue existiendo, ¿bien? Entonces, básicamente las galaxias que observamos están compuestas de materia. Entonces, por ejemplo, aquello que los cosmólogos y cosmólogas llamamos bariones son básicamente protones, neutrones y electrones. También el universo está lleno de fotones, esto es radiación. También hay neutrinos, y sabemos que hay muchos neutrinos en el universo, si bien son difíciles de observar, y también sospechamos de que hay materia oscura, ¿ya? También hablamos de la llamada energía oscura, pero no voy a hablar mucho de la energía oscura en esta charla, ¿ya? Entonces, si pensamos en el tiempo, ya lo dije, el horizonte cosmológico se vuelve más pequeño y lo hace a un ritmo distinto que las galaxias, que en la forma en que las galaxias se alejan de nosotros, ¿bien? Y en algún momento en el tiempo, hacia el pasado, básicamente el tamaño del horizonte cosmológico se hace cero, y esto es lo que llamamos el Big Bang, ¿ya? Y podemos designar entonces como tiempo cero el momento en el cual el horizonte cosmológico se hace cero, ¿ya? Ahí está la evolución del horizonte cosmológico. Pero también recuerden que las galaxias se alejan de nosotros, y entonces acá estoy comparando básicamente la posición de galaxias comparadas con el horizonte cosmológico. Entonces durante el Big Bang también ocurre que toda la materia está comprimida en un solo punto, ¿bien? Y eso creo que todos ustedes lo saben. Y por supuesto, esto ya lo dije, pero quiero enfatizarlo una vez más, las galaxias básicamente salen del horizonte cosmológico hacia atrás en el tiempo. Hacia adelante en el tiempo entran, pero hacia atrás en el tiempo salen, ¿ya? Y es muy notable entonces que un poco antes del Big Bang, si es que miramos hacia atrás en el tiempo, toda la materia está afuera del horizonte cosmológico, ¿ya? Esto acarrea un problema, esto es lo que acarrea un problema que se llama el problema del horizonte. Entonces, quiero enseñarles cómo visualizar este problema del horizonte. Imaginemos que nosotros estamos en algún lugar del universo, pues lo estamos, ¿cierto? Y observamos puntos distantes del universo, ¿ya? Y con propiedades. Por ejemplo, podría ser que estos puntos, estas regiones del universo distante, tengan
por decir algo, temperatura, ¿ya? Y digamos que, curiosamente, observamos que este punto de acá tiene la misma temperatura que nuestra región y la misma temperatura que este otro punto distante en la dirección opuesta, ¿ya? Ahora, dibujemos los horizontes que separan a cada uno de estos puntos. Cada punto tiene un horizonte, por cierto, no solamente nosotros. Y bueno, dado que podemos observar estas regiones del universo, ellas están al interior de nuestro horizonte, si no podríamos observarlas. ¿Bien? Ahora déjenme retroceder en el tiempo, pero antes de hacerlo, recuerden que estamos hablando de que estas regiones tienen una temperatura, o puede ser cualquier otra propiedad, pero la temperatura es una buena propiedad para hablar de esto, ¿ya? Ahora, si lo observamos con cierta temperatura, esta temperatura se debe a algo que ocurrió tiempo atrás, ¿ya? Entonces, retrocedemos el tiempo y veamos, miremos el universo cuando esa propiedad que llamamos temperatura se generó en ese lugar del universo, por algún proceso físico, por ejemplo. Entonces, estamos retrocediendo en el tiempo y fíjense, el horizonte se vuelve muy pequeño y a un ritmo mucho más rápido que la expansión del universo. Y entonces llegamos a un momento en el cual estas tres regiones están completamente separadas y con horizontes que simplemente no se sobrelapan, y por lo tanto la información de esta región simplemente no puede llegar a esta otra región en ese momento, y ciertamente no si vamos hacia más atrás en el tiempo, ¿ya? Entonces ahora aparece una pregunta: ¿cómo puede ser posible que esta región de acá tenga la misma temperatura que esta región, nuestra región, o que esta otra región que vemos en la dirección opuesta? Simplemente no es posible entenderlo a la luz de que la información que está acá simplemente no puede llegar a esta otra región, y esto empeora hacia atrás en el tiempo, ¿ya? Creo que alguien tiene levantada la mano, no sé Sí, si... Fabián. Hola, profe. De acuerdo al diagrama del horizonte, ¿por qué la materia no seguía una trayectoria lineal respecto al horizonte? Perdón, una trayectoria lineal con respecto al Sí, horizonte. cuando trazaba la trayectoria de estas galaxias Ah, hacia el Big Bang, sí, eso, la trayectoria no era lineal. No me quedó claro por qué ocurría esto. sí, lo importante acá es el hecho que relaté al principio, ¿cierto? Que el horizonte crece de una forma distinta que lo hace el espacio, ¿ya? Entonces las galaxias se dejan llevar por el espacio, ¿ya? Ahí, déjeme, ahí está. Se dejan llevar por el espacio, por la expansión del espacio ocurre distinta a la expansión del horizonte. Es tan sencillo como eso. Por eso Ya, se ven distintas las líneas y se cruzan en momentos distintos. Se cruzan en el Big Bang y se cruzan después, en algún momento, ¿ya? ya, perfecto. Ah, bien, este es un problema serio de la cosmología del Big Bang, que se llama el problema del horizonte, y es el hecho de que no podemos entender a la luz de lo que acabo de relatar, por qué puntos tan distantes del universo pueden tener propiedades tan similares, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura, ¿ya? Ya voy a volver a eso, ¿ya? Ahora, para hacer cosmología, cuando pensamos en las galaxias, pensamos más bien en la distribución de galaxias, ¿ya? Entonces, en lugar de hablar de galaxias individuales, pensamos, por ejemplo, en una función continua que me dice cuántas galaxias hay por unidad de volumen en distintas zonas del universo, ¿ya? Entonces, esto lo podemos llamar ρ, ¿ok? Es una propiedad en algún lugar del espacio. Um, eh, Incluso es más cómodo dividir perdón, entonces podemos hablar ahora de las diferencias de ρ que hay en distintos lugares del espacio, ¿ya? Entonces podemos tener un promedio de ρ y también podemos tener desviaciones del promedio del ρ. Esto es lo que llamamos delta ρ. Son simplemente las diferencias entre ρ y el promedio, ¿ya? Y si dividimos por el promedio, entonces obtenemos lo que se llama el contraste, ¿ya? Entonces el contraste me dice cuántas galaxias hay en distintos lugares del universo, y es una cantidad bastante cómoda con la cual trabajar, ¿ya? No voy a introducir mucho más otras cantidades matemáticas, no se preocupen. Y lo interesante es que podemos entonces hacer una descomposición de Fourier, ¿ya? De esta cantidad, y entonces podemos hablar de los modos de Fourier del contraste, ¿ya? Y es sumamente cómodo hablar de los modos de Fourier de estas cantidades. Entonces, estas líneas que antes representaban galaxias, ahora más bien representan longitudes de ondas de los modos de Fourier, ¿ya? Entonces, las longitudes de ondas de un modo de Fourier, que describe la distribución de galaxias, también tiene este comportamiento del cual preguntaba Fabián, por ejemplo, el hecho de que crecen en el tiempo o se expanden en el tiempo de forma distinta al horizonte, ¿ya? Ustedes pueden ver que en el pasado una longitud de onda de esta descomposición de Fourier
que representan las galaxias, sale del horizonte, ¿ya? O dicho al revés, estas longitudes de onda al principio están fuera del horizonte y en algún momento entran al horizonte, ¿ya? Entonces, el hecho de que, a ver, todas estas líneas, todas las longitudes de onda se junten con el horizonte solamente en el Big Bang, es un tremendo problema también. Aparte del problema del horizonte, hay otro problema acá y tiene que ver con las condiciones iniciales que me describen la distribución de galaxias en tiempo presente, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago yo para tener una teoría que describa la evolución de los modos de Fourier, ¿ya? ¿Y cómo hago para imponer condiciones iniciales, ¿ya? Bueno, tal teoría existe, es relatividad general. La relatividad general me dice cómo se comportan estos contrastes de densidad, o los modos Fourier de estos contrastes, pero el problema es que no sabemos cómo imponer condiciones de borde en el Big Bang, ¿ya? Entonces lo que hacemos es escoger un tiempo posterior al Big Bang, lo más cercano al Big Bang posible, pero posterior al Big Bang, imponemos condiciones iniciales ahí. Entonces tomamos las ecuaciones de movimiento de estos contrastes y a partir de entonces evolucionamos el universo hacia adelante, ¿ya? Y eso es lo que se llama teoría de perturbaciones en cosmología, o teoría de perturbaciones cosmológicas, y es una hermosa teoría que nos permite entender cómo evolucionan estas perturbaciones y cómo cada longitud de onda tiene una dinámica propia, ¿ya? En la cual digamos, importa si está fuera del horizonte o está dentro del horizonte, ¿ya? Ahora viene una pregunta: ¿cómo elijo las condiciones iniciales, ¿ya? Y estas, acá hay unos criterios, basta básicamente 3 criterios para hacerlo, y esto consiste en lo que llamamos adiabaticidad, gaussianidad e invariancia de escala, ¿ya? Y estas son 3 condiciones que se conocen desde hace mucho tiempo y fueron propuestas en los años 70 incluso. Veo una pregunta por ahí, Marcel, me parece. Sí, te quería hacer una pregunta, porque ¿Sí? si entonces, si vas a querer dar una condición inicial, todavía quizá hay muchas delta K que todavía ni siquiera han entrado en el horizonte, digamos, que puedes observar. Entonces, mucha desinformación que no tienes, digamos, ¿qué haces con ellas? Bueno, en eso consiste la pregunta. De hecho, lo que queremos hacer acá es imponer condiciones de borde, en condiciones iniciales, para estos modos que están fuera del horizonte, ¿ya? Los modos que están dentro del horizonte no van a ser tan importantes porque vamos a elegir este tiempo lo más cercano posible al Big Bang. Entonces, mientras más cerca al Big Bang, casi todos los modos están fuera del horizonte. Entonces, básicamente nos interesa imponer condiciones de borde solo para aquellos modos que están fuera del horizonte. Los que están dentro del horizonte básicamente se van a diluir por la dinámica del universo. No van a, ni siquiera van a ser relevantes para la formación de galaxias. ¿Sí? ¿Te respondí la pregunta? Sí, sí. Ya. Entonces, estos son los criterios, los que acabo de enlistar, son los criterios que usamos para iniciar la evolución del universo a partir de ese momento inicial, ¿ya? Déjenme describir con un poquito más de detalle estas tres condiciones. Lo que llamamos adiabaticidad es parecido a lo que se llama adiabaticidad en otros contextos de la física, pero en la cosmología tiene una forma levemente distinta. Se traduce en el hecho de que los distintos contrastes que describen, por ejemplo, distintos tipos de materia, por ejemplo, bariones, ¿ya? Ahí está el contraste que describe bariones, los que van a ser muy relevantes para galaxias, por ejemplo, vienen determinados por una sola cantidad que vamos a llamar Z en esta charla, ¿okay? Entonces, no solo los bariones vienen determinados por Z, también el contraste de fotones, de radiación, o también el contraste que describe los neutrinos, la evolución de neutrinos, o también el contraste que describe materia oscura. La afirmación de adiabaticidad es que todos los contrastes de cualquier tipo de contenido del universo vienen descritos por una sola cantidad física, una sola perturbación, y esto es lo que llamamos la perturbación de curvatura primordial, ¿ya? O simplemente fluctuaciones primordiales, ¿ya? Entonces, y la gracia es que uno puede elegir, ok, ¿cuál quiero que sea aquella cantidad que imponga, le impone digamos, sus características a todo el resto? Y habitualmente elegimos que sea una perturbación de la métrica, ¿ya? Entonces la métrica, dicho sea de paso,
es uno de los objetos geométricos esenciales de la relatividad general. No voy a hablar mucho de la métrica, pero lo importante es que puede ser perturbada, y su perturbación determina de forma única cualquier otra perturbación. Y eso es lo que llamamos adiabaticidad. ¿Okay? Uno podría elegir otra cantidad, por ejemplo, podríamos elegir trabajar solamente con la perturbación de materia oscura, y ella determina todo el resto, ¿ya? Pero habitualmente lo que hacemos es elegir la perturbación de la métrica y todo el resto queda determinada a partir de ella. ¿Okay? La segunda propiedad es lo que llamamos gaussianidad. Acá la pregunta es, ¿cuál es la distribución que determina cada modo de Fourier de la fluctuación primordial, de la fluctuación de curvatura primordial? ¿Ya? Y la respuesta es muy sencilla. Simplemente dictamos que la distribución es gaussiana. ¿Ok? Eso es un dictamen. Acá estamos apostando que tiene que ser gaussiana, ¿ya? Y la apuesta que hicieron las personas de los años 70, los cosmólogos de los años 70, fue que debía ser gaussiana. Hay buenas razones para hacerlo, obviamente, pero digamos que básicamente es un ansatz, ¿ya? Y la distribución gaussiana viene definida por una sola cantidad, que es su varianza, ¿ya? Y en el caso en que estemos hablando de una distribución en el espacio Fourier, básicamente esto es lo que llamamos el espectro de potencia, ¿ya? Y esto me lleva entonces a la tercera condición, que es invariancia de escala, y es una afirmación sobre cuál es la dependencia de escala, cuál es la dependencia en el modo Fourier del espectro de potencia. Y acá también tenemos que decidir cómo definirla. Entonces lo que hacemos habitualmente es decir que el espectro potencia es realmente proporcional a otra función que también lo llamamos el espectro potencia, o a veces lo llamamos el espectro potencia adimensional, de tal forma que el factor con el cual viene multiplicado simplemente hace que esta cantidad acá sea adimensional, ¿ya? Entonces la dimensión natural de esto es que vaya como el volumen, o 1 sobre k a la 3, y entonces acá viene el dictamen, ¿ya? Sobre cuál es la dependencia en K de esta cantidad que es adimensional, y la respuesta es simplemente no tiene dependencia en K, es constante, ¿ya? Entonces aquella cosa que no tiene dimensiones, lo más natural es que simplemente no tenga dependencia en K, ¿ya? Entonces ese es otro dictamen más. Hay 3 dictámenes: adiabaticidad, gaussianidad e invariancia de escala, ¿ya? Entonces los años 70 Ahí, esto era una Gonzalo, apuesta, ¿sí? ahí lo que estás suponiendo es que no hay ninguna escala intrínseca en el universo. Exactamente, exactamente. Entonces que la amplitud de cada una de estas perturbaciones básicamente no ve la escala. ¿Mm? Pero ni siquiera cerca del Big Bang, donde uno podría poner, no sé, que alguna partícula fundamental te fija una escala, estás suponiendo que no. Bueno, ya voy a contar después cómo justificamos esto de mejor forma. Por ahora esto es un misterio. ¿Ya? Esto simplemente hay que elegir algunas condiciones, y sin un principio que nos guíe, estas son condiciones que son más o menos naturales, digamos. Y en base a pura ignorancia, esto es lo que elegiríamos, ¿ya? Entonces esta es la situación en los años 70. ¿Ya? Y bien, haciendo esto entonces podemos estudiar la evolución de las perturbaciones en el universo, y podemos de hecho estudiar formación de galaxias. Y la verdad es que funcionan muy bien estas condiciones, ¿ya? Pero fíjense que acá ganamos algo, y ganamos el hecho, una afirmación, y es que en realidad hay algo esencial acá, y es que existen perturbaciones, fluctuaciones primordiales, que provienen desde mucho antes de esta región, lo que llamamos tiempo inicial. Entonces lo que deberíamos tratar de entender es cómo estas fluctuaciones iniciales llegan a estar ahí en el Big Bang, ¿ya? Y cómo entonces, ¿por qué están ahí para que impongan condiciones iniciales para el resto de la evolución del universo? ¿Ya? Entonces es una pregunta que queda planteada. Ahora, en etapas tardías del universo, déjenme ya tomar por sentado que sí, que el universo lo puede evolucionar a partir de este tiempo inicial, y veamos qué pasa después. Bueno, en una etapa tardía del universo, mucho más tarde, digamos por acá, ocurre lo que se llama recombinación. Esto es un efecto, básicamente consiste en que el universo se vuelva transparente, ¿ya? Entonces el universo muy temprano es opaco. Entonces, ¿qué significa opaco? Básicamente los fotones no pueden viajar libremente en el medio opaco. Entonces, un fotón simplemente se va golpeando con los electrones que hay presentes en el universo. Pero de pronto el universo se diluye, y la distancia entre protones y electrones, entre todos los medios
llega a un momento en el cual es suficientemente grande para que los fotones por fin puedan viajar libremente, y de hecho los electrones y protones se juntan y forman átomos de hidrógeno. Entonces el universo se vuelve transparente de golpe, ¿ya? Y entonces a partir de entonces los fotones viajan libremente y llegan hasta nosotros, y esto lo podemos observar. Esto es lo que se llama el fondo de radiación cósmico, ¿ya? Entonces el fondo de radiación cósmico es, si ustedes quieren, el remanente de un universo opaco, ¿ya? Entonces es una foto que podemos observar. Lo que estamos viendo es un universo muy temprano, un universo que tenía algo así como 400.000 años de edad, un poco menos que eso. Y compárenlo con los 14.000 millones de años que tiene nuestro universo actual, ¿ya? Un poco menos que eso también. ¿Okay? Acá está una preciosa foto de el fondo de radiación cósmica, y si ustedes amplifican esta imagen, entonces esta fue, digamos, la imagen captada en los años 60, pero si ustedes la amplifican, van a observar pequeñas fluctuaciones, y de hecho estas son evidencia de estas fluctuaciones iniciales también, ¿ya? Entonces no solamente nuestras galaxias son evidencias de las fluctuaciones primordiales, sino que también el fondo de radiación cósmico es evidencia de estas fluctuaciones. Ahí están. Esta es una imagen del satélite COBE de los años 90. Posteriormente vino el satélite WMAP del principio del 2000, y más recientemente está el satélite Planck, y ustedes pueden ver que el gran progreso acá ha sido la resolución de la imagen, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer con esta imagen? Podemos, de hecho, entendiendo la física del fondo de radiación cósmica, podemos básicamente reconstruir el espectro potencia. Esto no es el espectro potencia, esto es básicamente una descomposición de esféricos armónicos de esta imagen, y a partir entonces de este gráfico podemos reconstruir el espectro potencia. Acá hay una reconstrucción hecha recientemente por la colaboración del satélite Planck, y lo que muestra esta reconstrucción es que efectivamente el espectro potencia es casi invariante de escala. No es exactamente invariante de escala, depende de la escala, pero depende con una dependencia de potencia, en la cual esta potencia es muy, muy pequeña, ¿ya? Entonces este número, el espectro potencia en S-1, fíjense, es algo pequeñito, que en efecto ratifica que esta idea de la invariancia de escala no era tan descabellada, ¿ya? Ya. Ahora voy a abordar la pregunta de Rodrigo, de dónde vienen estas condiciones iniciales, ¿ya? ¿Cómo las podemos entender como una consecuencia del Big Bang, ¿ya? Y acá es donde entra lo que se llama la teoría de inflación, ¿ya? Inflación es básicamente una propuesta que permite explicar las condiciones iniciales, ¿ya? Y lo que dice inflación, lo que sugiere inflación, es que realmente no hay Big Bang. Vamos a eliminar el Big Bang de acá, vamos a hacer un corte en el espacio-tiempo, y vamos a reemplazarlo con algo más. Y ese algo más es lo que llamamos inflación. Inflación es básicamente un cambio de reglas de cómo evolucionan tanto la expansión del universo como la evolución del horizonte. Entonces la expansión del universo es una expansión exponencial en el tiempo. Ustedes pueden verlo acá, noten que hay una expansión exponencial, pero fíjense que el hecho de que el universo se expanda de forma exponencial tiene como consecuencia, esto viene gratis en la teoría, de que el horizonte básicamente se congela, queda detenido en el tiempo, ¿ya? Entonces inflación logra eso, y eso básicamente resuelve muy bellamente el problema horizonte, porque recuerden ustedes, la pregunta era ¿cómo era posible que una propiedad en un universo que estaba causalmente desconectado se vea con las mismas propiedades, digamos? Y acá podemos entonces entender la respuesta. La respuesta es que al final esas regiones que estaban causalmente desconectadas, en algún momento en el pasado, específicamente durante inflación, sí estuvieron causalmente conectadas. Entonces la física de inflación determina las mismas propiedades para todas las regiones del universo en algún momento en el pasado, ¿ya? Pero no solo eso, también permite que las fluctuaciones sean generadas dentro del horizonte, ¿ya? Y con física propia de inflación, ¿ya? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo entendemos la generación de estas fluctuaciones? Bueno, inflación debe tener la respuesta. Ahí está. Son producto de la evolución de estas fluctuaciones, pero previa al Big Bang. Y de hecho, aquello que se conoce como Big Bang en cosmología lo llamamos recalentamiento. Recalentamiento es la gran explosión que ocurre después de inflación y pone en marcha el universo caliente
que después se enfría y el cual habitamos. ¿Ya? ¿Por qué se llama recalentamiento? Bueno, porque las primeras propuestas de inflación se pensaba que el universo partía caliente con un Big Bang y después se enfría gracias a inflación, porque inflación expande el universo y lo diluye muy eficientemente, y entonces pues hay que recalentarlo. ¿Ya? La visión más moderna es que simplemente no hay ninguna evidencia de un Big Bang previo a inflación, simplemente inflación está, no podemos acceder a observaciones de cosas previas a inflación. Entonces, a lo mucho sabemos que después de inflación el universo tiene que calentarse de alguna forma, y eso es lo que lo seguimos llamando recalentamiento, y esa es básicamente el Big Bang, es una transición de fase entre un universo muy frío, muy helado, a un universo muy caliente. ¿Ya? Bien, la gracia de inflación es que podemos entenderla con física bastante convencional, ¿ya? Básicamente con teoría cuántica de campos. ¿Ya? Entonces lo que plantea teoría cuántica de campos es que si tengo campos escalares, por decir algo, entonces lo más probable es que la dinámica del campo escalar esté dominada por lo que llamamos un potencial escalar, y entonces si hay un potencial escalar, el valor de expectación del campo escalar tiene que minimizarlo, y entonces a la medida que pasa el tiempo, el valor de expectación va yéndose al mínimo, y el hecho de que de que haya energía, digamos, almacenada en forma de potencial escalar, entonces eso permite que el universo se expanda producto de esta energía. Básicamente es como energía oscura. ¿Ya? Es el mismo efecto que le atribuimos a la energía oscura en el presente, digamos, debido a la aceleración del universo. ¿Ya? Y recalentamiento ocurre cuando esto termina, cuando este proceso acaba. Ahora, el hecho de que esto sea un campo escalar significa que la dinámica no es solamente debido a una parte homogénea del campo escalar, sino que también tiene que haber fluctuaciones de este campo, y la dinámica de estas fluctuaciones son cuánticas. ¿Ya? Estas son fluctuaciones cuánticas del campo escalar. Estas fluctuaciones cuánticas tienen que gravitar, porque gravitación existe simplemente, entonces el hecho que el campo escalar fluctúe genera necesariamente fluctuaciones gravitacionales también. ¿Ya? Y esa es la forma entonces en la cual entendemos la aparición de fluctuaciones, de estas fluctuaciones primordiales. Ahora, quiero hacer un paralelo con colisiones de partículas, ¿ya? Y esto no es solamente un paralelo, básicamente la física es la misma, ¿ya? La forma en que entendemos colisiones de partículas es básicamente a través de teoría cuántica de campos, y tenemos un formalismo bellísimo que usa, por ejemplo, diagramas de Feynman para entender cómo dos partículas que colisionan generan otras partículas que son partículas, digamos, de productos, digamos, de estas colisiones. ¿Bien? Para esto entonces tenemos un formalismo en base a diagramas de Feynman, esto ya lo dije, incluso, entonces básicamente uno puede tener superposición cuántica de diagramas, pero también podemos tener correcciones cuánticas de estos diagramas, y todos estos son efectos que se estudian mucho y se pueden medir también. ¿Ya? Ahora, dado que tenemos un campo cuántico, en el caso de inflación, podemos hacer lo mismo para inflación. ¿Ya? Entonces, la única diferencia acá es que en lugar de tener partículas que entran a la colisión, como ocurre en un colisionador de partículas, en el caso de inflación, lo que hay es básicamente energía potencial, ¿ya? Que se puede entender como el condensado del campo escalar que está ahí con su energía potencial. ¿Ya? Entonces, la gran diferencia es que no hay partículas iniciales, simplemente hay energía. ¿Ya? Y esa energía, en la medida que el universo va evolucionando, se va liberando, y se va liberando en la forma de partículas. ¿Ya? Y esas son las fluctuaciones cuánticas, finalmente, que observamos. ¿Ok? Entonces, déjeme dar ejemplos de esto. Una producción de pares de partículas es simplemente el hecho de que este condensado va liberando energía y se forman fluctuaciones, ¿ya? Y esto es lo que podemos medir como el espectro de potencia, ¿ya? Entonces esto básicamente es la generación de fluctuaciones de forma lineal en el universo, y lo podemos entender como una producción de pares de partículas, ¿ya? Y entonces podemos usar la tecnología de diagramas de Feynman para calcular el espectro de potencia, y finalmente, haciendo el cálculo que nos da inflación, obtenemos que no es un espectro de potencia invariante de escala, sino que es justamente un espectro de potencia con una ley de potencia, tal como lo mencioné antes, que es lo que mide, por ejemplo, el satélite Planck.
¿ya? Este fue un cálculo muy famoso en los años 80 y ya lo comenté, que Planck puede poner cotas sobre la forma de este espectro de potencia. Entonces, esto es uno de los grandes logros de la teoría inflacionaria. Inflación también predice la generación de gravitones, ¿ya? En otras palabras, la generación de ondas gravitacionales. Bien, entonces esto también es un cálculo que podemos hacer, calcular básicamente la probabilidad con la cual se generan gravitones. Esto entonces define el espectro de potencia para gravitones, y la teoría predice que el espectro de potencia también tiene una ley de potencia, y se puede predecir entonces cuánto vale, a partir de los parámetros de la teoría, cuánto vale lo que se llama el espectro, el índice espectral, perdón, y también la amplitud del espectro de potencia. Este también es un cálculo bien famoso de fin de los años 70, principios de los años 80. Y una de las cantidades esenciales que usamos para hablar de esta producción es lo que se llama la razón de la amplitud de gravitones a producción de partículas. Esto es lo que se llama el parámetro R. Y esto es algo que se intenta observar y hasta el momento no se ha observado que esta amplitud sea distinta de cero, pero se han ido poniendo cotas. Y entonces, en la medida que pasa el tiempo, estas cotas van mejorando, y esta es la cota más reciente impuesta por la colaboración de Planck, nuevamente, ¿ya? Entonces, acá ustedes pueden ver una estimación del valor del espectro de potencia, perdón, del índice espectral, y también de la amplitud del parámetro R que intenta buscar ondas gravitacionales. Entonces, esto es algo que se está intentando hacer. De hecho, Chile acá tiene un rol bien importante. Hay experimentos en Chile que se dedican a observar, están a la búsqueda de estas ondas gravitacionales. Ejemplos están ahí, ACT, Polar Bear, CLASS, y también hay un experimento que se va a poner en marcha en el 2023. Todos estos experimentos están cerca de San Pedro, en el norte, y esto es algo muy vigente, muy importante que se está haciendo en la actualidad. También podemos hablar de producción de tríos de partículas, ¿ya? Y esto define lo que se llama el biespectro, y el biespectro está relacionado con desviaciones recuerden ustedes, del segundo criterio que comenté, que era un criterio para las condiciones iniciales, es decir, gaussianidad. Entonces, si hay producción de tríos de partículas, y por cierto que los tiene que haber, entonces el espectro no es realmente gaussiano, la distribución de probabilidad no es gaussiana, sino que es levemente no gaussiana, ¿ya? Entonces, inflación predice que la distribución de probabilidad no es gaussiana. Esto se ha intentado medir, y hasta el momento las mediciones no son concluyentes, son consistentes con una distribución gaussiana, ¿ya? Pero es algo que se persigue y es muy importante, se considera como algo muy importante, y de hecho, básicamente, uno de los esfuerzos más importantes de la última década, diría yo, es el tratar de entender más allá la no gaussianidad, más allá de la producción de tríos de partículas, ¿ya? Entonces, este fue un cálculo importante hecho a principios del año 2000 por Maldacena, por Juan Maldacena, y desde entonces se ha producido mucha tecnología matemática, digamos, para entender la distribución de curvaturas primordiales. Acá también muchos de mis trabajos han estado en esta línea, en el fondo de tratar de entender la producción de múltiples partículas durante la época de inflación, ¿ya? Y esto se entiende como el estudio de no gaussianidades. Experimentos importantes para estos tienen que ver con la observación de galaxias, y lo que esperamos que en el futuro, básicamente la observación de galaxias está muy en ciernes en este momento, pero en el futuro esperamos que mejore. Un experimento importante para la observación de galaxias y para poder producir catálogos de galaxias es Euclid, en el cual nuestro querido colega Domenico Sapone es miembro. Y hay otros competidores, por ejemplo, SphereX, que es un experimento que va a lanzar la NASA, y también en Chile tenemos el observatorio Vera Rubin, que está en este momento construyéndose, y todos estos experimentos van a ser muy importantes para poder producir catálogos muy, muy masivos de galaxias, y por lo tanto tener un entendimiento muy detallado de la estadística primordial de las fluctuaciones primordiales, valga la redundancia. Bien, a ver,
algo hay que decir acá, hay que hacer la siguiente aclaración. La verdad es que todas estas observaciones hechas con, por ejemplo, con Planck, ¿ya? O las observaciones futuras hechas con catálogos de galaxias, lo que hacen realmente es restringir el espectro potencia o cualquier otro tipo de espectro, por ejemplo, el biespectro que habla de las nubosidades, solamente en un rango de escalas, perdón, algo hice, ahí está, continúo, solamente nos hablan de un rango de escala bastante limitado, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver que podemos hablar de un rango de escala mucho más amplio, ¿ya? Pero las observaciones están limitadas a un rango de escala pequeñito, ¿ya? Ahí está la visualización. Eso es lo que hace, por ejemplo, Planck. ¿Bien? Y esas observaciones, si se relacionan con inflación, también nos hablan de la historia inflacionaria en un rango de tiempo de inflación también pequeñito, ¿ya? Entonces hay una relación entre el tiempo y escala en el cual, digamos, déjenme decirlo al revés, hay una relación entre el rango de escala y la historia inflacionaria, ¿ya? Que transcurre a lo largo del tiempo. Entonces uno quisiera, este es el sueño que tenemos para el futuro, uno quisiera lograr extender el estudio de la estadística primordial más allá de este rango de escala. Y eso entonces nos daría cuenta de la historia inflacionaria más allá de esta época limitada de la historia inflacionaria que nos habla de cómo transcurre inflación a lo largo del tiempo. ¿Bien? ¿Cómo podríamos hacer esto entonces? Esa es una pregunta que quiero abordar ahora en la última parte de la charla, ¿ya? Esto lo podemos hacer si es que existieran en el universo presente reliquias, ¿ya? Algún remanente, no en la forma de fluctuaciones, sino que derechamente algún tipo de objeto que existiera hoy por hoy en el universo presente, que sea producto de las fluctuaciones primordiales, ¿ya? Lamentablemente, las fluctuaciones primordiales que después se traducen en fluctuaciones del fondo de radiación cósmica, simplemente se borran, se diluyen debido a la dinámica del universo caliente al principio, en la primera etapa de la evolución del universo. Pero si hubieran reliquias, entonces podríamos acceder a estas escalas más allá de esta región, ¿ya? La buena noticia es que estamos entrando en una nueva era de la cosmología gracias a las ondas gravitacionales. Entonces, las ondas gravitacionales no se diluyen en un universo caliente. Simplemente el universo caliente es un universo transparente para las ondas gravitacionales, ¿ya? Atraviesan el universo opaco para la luz, ¿ya? Entonces, la medición de ondas gravitacionales hecha por LIGO en 2019 ha puesto en marcha una nueva forma de pensar observaciones futuras del universo, ¿ya? Y recuerden ustedes que las observaciones hechas por LIGO lo que hace es básicamente observar ondas gravitacionales producidas por la colisión de agujeros negros, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que podría, esto es un escenario interesante, ¿qué es lo que podría ocurrir acá? ¿O qué es lo que podría haber ocurrido y que podríamos empezar a observar? Las perturbaciones primordiales, que no solamente son perturbaciones del espacio-tiempo, sino que también son perturbaciones de la densidad de materia, ustedes ya saben que la longitud de onda se estira de forma distinta a el horizonte, ¿ya? Entonces pensemos en el horizonte. El horizonte al principio del universo es pequeñito, pero en la medida que pasa el tiempo, el horizonte va creciendo y va alcanzando la longitud de onda de las fluctuaciones. Acá estoy evolucionando el universo de tal forma que las fluctuaciones tienen su longitud de onda congelada. Esto es lo que se llama una evolución comóvil del universo. Y acá ustedes solamente ven el crecimiento del horizonte, ¿ya? Entonces acá el horizonte está creciendo y en algún momento va a haber suficiente materia dentro del horizonte para que esta materia colapse, ¿ya? Entonces, si no hay suficiente materia dentro del horizonte, esta no va a colapsar, pero si de pronto se consigue que haya suficiente materia al interior del horizonte, esta va a colapsar. No le queda otra cosa que colapsar. Esta es una idea propuesta en los años 70, ni más ni menos que por Hawking, y esto es lo que se conoce como la idea de los agujeros negros primordiales. Si esta materia colapsa en agujeros negros, ¿ya? Y esto es un mecanismo de formación alternativo de agujeros negros a la que conocemos más habitualmente, que es la implosión de estrellas, que son lo que llamamos agujeros negros estelares, ¿ya? Entonces, lo que pudo haber ocurrido al principio del universo es que haya habido suficiente
las condiciones ideales, las condiciones estadísticas ideales de las fluctuaciones para que éstas induzcan un colapso de materia muy tempranamente en el universo, mucho antes de que existieran las primeras estrellas. Ahora, hay buenas razones para pensar que esta es una idea que tiene mérito. Entonces déjenme contarles algunas evidencias circunstanciales de que esto podría estar ocurriendo, ¿ya? Primero que nada, estamos observando un montón de agujeros negros. ¿Ya? El universo está plagado de agujeros negros, tiene más agujeros negros de los que sospechábamos que podía tener, ¿ya? La verdad es que las predicciones que teníamos previo al funcionamiento LIGO era que íbamos a observar mucho menos agujeros negros de los cuales observamos, ¿ya? Habían estimaciones de cuántos agujeros negros se esperaban observar, y LIGO ha observado mucho más agujeros negros de esas estimaciones originales. Pero no solo eso. Se sabe, con el estudio, digamos, de la formación de agujeros negros estelares, que no pueden existir agujeros negros con todas las masas posibles, ¿ya? Entonces hay lo que se conoce, existe lo que se conocen como las bandas prohibidas de agujeros negros, y estas son bandas de masas que no debieran existir para agujeros negros. Entonces, por ejemplo, agujeros negros con masas por sobre 60 masas estelares, hasta algo así como 150 masas estelares, no deberían existir simplemente, porque tales agujeros negros no pueden ser el producto del colapso gravitacional de las estrellas. Lo mismo ocurre para agujeros negros en un rango de masas, algo así como entre 2 masas solares y 5 masas solares. No deberían existir, pero se están observando, ¿ya? Los agujeros negros que están fuera de estos rangos están bien, ¿ya? Y ellos, por supuesto, pueden colisionar y formar agujeros negros con masas estelares mayores. El punto es que estamos observando agujeros negros que son los que colisionan, que ya previamente tienen esas masas solares, y esos agujeros negros no deben existir, ¿ya? Entonces esa es una primera evidencia circunstancial. La segunda evidencia circunstancial es que los agujeros negros que estamos observando con LIGO son consistentes con zero spin, ¿ya? Es decir, estos agujeros negros no están rotando previo al colapso, ¿ya? Tienen spin orbital, por supuesto, porque son sistemas de agujeros negros que están orbitando uno con respecto al otro, y luego van a colisionar para liberar toda esa energía en forma de ondas gravitacionales, pero los agujeros negros que están ahí al principio no tienen spin propio, ¿ya? Y eso no es consistente con agujeros negros estelares, pero sí es consistente con agujeros negros primordiales. Los agujeros negros estelares debieran tener spin simplemente porque la materia que acreta para formar, digamos que, la estrella original tiene spin, básicamente. Esa es la idea. Una tercera evidencia que apoya la idea de los agujeros negros primordiales es el hecho de que también estamos observando agujeros negros en los centros de las galaxias, lo que llamamos agujeros negros supermasivos. Y la verdad es que los agujeros negros supermasivos son un dolor de cabeza para entenderlos, porque simplemente no hay suficiente tiempo para que estos se formen, ¿ya? Esto básicamente lo muestran las simulaciones. Los agujeros negros que observamos en la galaxia son tan masivos que simplemente no pueden ser el resultado de que un agujero negro haya acretado, haya comido estrellas, ¿ya? No hay tiempo para que la acreción de la masa de las estrellas sea devorado por agujero negro. Contrario a la intuición, la masa es muy difícil que algo caiga dentro de un agujero negro. Eso es muy difícil. La masa intenta caer al agujero negro, pero es básicamente eyectada en forma de jets. No logra caer al agujero negro, y los agujeros negros básicamente les cuesta mucho crecer, ¿ya? Entonces, una de las teorías más aceptadas, los agujeros negros supermasivos tienen que tener como semilla agujeros negros mucho más pequeños, ¿ya? Pero la pregunta es, bueno, ¿y de dónde vienen estos agujeros negros tan pequeños? Si estos agujeros negros supermasivos están ahí desde el principio para formar galaxias, ¿ya? Por último, una última evidencia, y acá ya voy a terminar la charla, es el hecho de que podemos observar bueno, hay un experimento, uno de ellos, hay varios experimentos, pero uno de ellos es OGLE, que observa eventos de microlensing. ¿Qué significa esto? Básicamente es, por ejemplo, observar un objeto oscuro pasando por delante de alguna fuente luminosa, y ver cómo la luz se curva por el paso del objeto oscuro, ¿ya? Y bueno, estos eventos se observan, pero cuando uno quiere observar este objeto con telescopios, no lo ve, ¿ya? Y estos objetos están suficientemente cerca para observarlos,
pero no se observa nada, ¿ya? Entonces, una propuesta es que estos son efectivamente agujeros negros, ¿ya? Y lo interesante de estas observaciones es que la distribución de probabilidades de estos eventos tienen masas menores que masas solares, ¿ya? Bueno, están ahí en el margen, pero simplemente no puede ser que un agujero negro estelar tenga masa solar menor que, perdón, masa menor que una masa solar, ¿ya? Eso está completamente descartado. Tienen que tener una masa mayor que lo que se llama el límite de Chandrasekhar, que es mayor que una masa solar, es algo así como 1.4 masas solares, ¿ya? Entonces, a ver, esto está dibujando un escenario muy, muy interesante, la potencial existencia de agujeros negros primordiales, que podrían entonces abrirnos una ventana para el estudio de el universo primordial, ¿ya? Hay una cantidad que es lo que se llama la razón de agujero negro, de la densidad de agujeros negros primordiales a la densidad de materia oscura, y se está intentando poner cotas sobre esta razón. Entonces, ustedes pueden ver que esto está muy vacío, este gráfico, de cotas astronómicas sobre esta razón, pero el punto crucial acá es que esta razón está determinada por en el caso de agujeros negros primordiales, obviamente, por el espectro potencia de las fluctuaciones primordiales. Entonces, entendiendo esa relación, uno puede imponer básicamente cotas sobre la espectro potencia de fluctuaciones primordiales, y por lo tanto estudiar el universo primordial mediante estas nuevas técnicas. ¿Okay? Entonces acá tenemos futuros experimentos que lo que van a hacer es empezar a explorar esta área largamente vacía y que nos van a dar información sobre el origen del universo. Eso es. Voy a concluir entonces con dos reflexiones. Espero haber transmitido lo vertiginoso que ha sido básicamente nuestra comprensión del universo, del origen del universo. Ya no hablamos, por lo menos en cosmología ya no se habla de Big Bang, dejó de hablarse de Big Bang hace mucho tiempo, el concepto de Big Bang es muy atractivo, pero más bien es parte de la cultura popular, ¿ya? Y no de un estudio más técnico del origen del universo. Y la cosmología primordial, esta es una segunda reflexión que espero que se lleven para la casa, realmente está a puertas de nuevas técnicas que podrían revolucionar e incluso cambiar radicalmente este cuadro que acabo de presentar. Podría ser que en 10 años más ya no estemos hablando de inflación siquiera. ¿Ya? Todo esto gracias a nuevas observaciones que van a estar más relacionadas con ondas gravitacionales. Entonces, les doy unas tremendas gracias por la atención. Muchas gracias, Gonzalo. Muy, muy interesante. Tenemos tiempo para preguntas. No sé si hay... Marcel tiene una. Sí, yo quería, bueno, primero que nada agradecer a Gonzalo, estuvo muy clara la charla. Te quería preguntar dos cosas, o quizás la misma pregunta. Si entendí bien, entonces tú dices que estas fluctuaciones primordiales son las responsables de la creación de estos agujeros negros primordiales que entonces estarían distribuidos por todos lados. Y si eso entonces nos explicaría efectivamente lo que estaríamos llamando, digamos, esta materia oscura, serían todos estos agujeros negros que estarían por todos lados, que no habíamos dado cuenta en algún sentido. Esa es mi pregunta. Sí, mira, básicamente has resumido bien lo que dije, de forma más clara incluso. Ahora, esto de que las fluctuaciones primordiales generan agujeros negros primordiales es más bien potencial, digamos, no sabemos todavía si las condiciones para que esto ocurra realmente se dieron, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el espectro potencia, déjame darte un ejemplo, si el espectro potencia realmente es casi invariante de escala, para todo el rango de escala, la generación de agujeros negros primordiales está muy suprimida, ¿ya? Entonces, sería un evento muy, muy raro que se genere un agujero negro primordial al principio, muy tempranamente en el universo, ¿ya? Entonces, si llegamos realmente a concluir que existen agujeros negros primordiales y empezamos a tener observaciones relacionadas con ellos, básicamente sería una confirmación de que algo ocurre con la dependencia escalar del espectro potencia para escalas más pequeñas, ¿ya? Recuerden que estos son modos de Fourier, por lo tanto,
a mayor modo Fourier, digamos, mientras más grande el modo Fourier, estamos hablando de escalas más pequeñas. Y eso es una pregunta abierta y estamos tratando de entender esto, estamos tratando de entender la física de esto y es un campo sumamente abierto, es un campo muy nuevo en el estudio de la cosmología primordial. Sabemos que no solamente el espectro potencia tiene incidencia, sino que también la estadística, es decir, si la distribución es gaussiana o no es gaussiana. Va por ahí. Una pregunta. Sí, hay una pregunta de Boris Maulen. Hola, profe. Muy buena su charla. Quería hacerle quizá una pregunta un poco relacionada con lo que había hablado la otra vez con usted por correo. Si en estas reliquias primordiales uno podría considerar que los monopolos magnéticos serían uno de estos objetos que no estamos observando y que podría ser una reliquia del principio del universo. Bueno, a ver, si primero que nada los monopolos magnéticos no se observan, o a mí no me consta por lo menos. Entonces, si se llegaran a observar, claro, la pregunta es, bueno, ¿cómo llegaron a estar ahí los monopolos magnéticos? Y uno entiende que una posibilidad para que existan monopolos magnéticos son transiciones de fase, digamos, típicos de teoría cuántica de campos, en los cuales se rompen simetrías de grupos, digamos, de los campos que presumiblemente forman parte del modelo estándar, y que podrían entonces en ese proceso, en esa transición de fase, formar monopolos magnéticos, ¿ya? Ahora, muchas teorías, de hecho, muchas teorías que uno considera razonable, forman monopolos magnéticos, y entonces una de las gracias de inflación es que diluye una posible existencia de monopolos magnéticos, ¿ya? Si es que lo hubieron muy tempranamente en el universo. Entonces, en ese sentido, uno más bien tiene la tendencia a desear una teoría que no tenga monopolos magnéticos por las razones que acabo de describir, digamos. Y inflación ayuda a eso. Si es que hay una teoría que produce monopolos magnéticos, inflación básicamente tiende a diluirlos. Los agujeros negros primordiales más bien son eventos que ocurren después de inflación, ¿ya? Inflación termina, y el hecho de que hay fluctuaciones de curvatura induce el colapso de materia, pero eso es después de inflación. Entonces los agujeros negros primordiales, si ustedes quieren, la semilla se produce durante inflación, pero el agujero negro primordial aparece más bien durante el universo caliente, ¿ya? Poco antes de que se vuelva transparente el universo. Muchas gracias, profe. Ya, gracias a ti. Una pregunta de Víctor Rosalida. Hola, ¿cuán sensible es la evolución del universo con respecto a las condiciones iniciales? O sea, ¿se podría uno imaginar un universo muy distinto con una velocidad de la luz diferente o algo peor todavía? A ver, ya, a ver, bueno, para empezar, las teorías que ocupamos para entender el universo, la velocidad de la luz que tenemos es una constante, es la misma teoría, son las teorías sumamente estándar, ¿ya? Ujú. Una primera aclaración, digamos. Entonces, Sí, sí. Tu pregunta tiene varias partes, porque uno podría pensar, bueno, ¿qué tal si hay una teoría que ofrece la posibilidad de que en otras regiones del universo la luz se propague a una velocidad distintas, por decir algo, y en eso inflación puede ayudar también, igual que con los monopolos magnéticos, a diluir ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso tiene que ver con el hecho de que las leyes podrían ser distintas en distintas partes del universo. Claro. Y eso es lo que eso se estudia, de hecho, y es lo que se llama en inglés el landscape habitualmente el landscape de teoría de cuerdas, porque teoría de cuerdas ofrece ese tipo de visiones. Ahora, déjame aterrizarme un poquito más para responder a la pregunta. Si yo tomo tu pregunta y la relaciono más bien con las condiciones iniciales de las cuales yo estaba hablando, esto por ejemplo, de las condiciones iniciales para las fluctuaciones, ¿ya? Bueno, resulta que la dinámica del universo sí es bastante sensible a esa estadística, ¿ya? La formación de galaxias es sensible a si el espectro potencia es, de hecho, invariante a escala o no. Y por eso, en los años 70 se postuló a que el espectro potencia tenía que ser invariante de escala,
porque la gente que estudiaba la formación de galaxias sospechaba de que la semilla de la de formación de galaxias, que producía después el colapso de materia en galaxias, tenía que tener un espectro, una distribución invariante de escala, ¿ya? Entonces por ahí va. Esa fue la idea inicial en los años 70 con la cual la gente estudiaba la formación de estructura en el universo, ¿ya? Entonces, afortunadamente, las observaciones sí son sensibles a las condiciones iniciales porque nos permiten justamente estudiar el Big Bang después de todo, o más bien el origen del universo. Hay una pregunta escrita que son dos preguntas que están más o menos relacionadas y dice que si al inicio del universo existía una densidad de energía tan alta en el campo de inflatón, ¿por qué el universo mismo no colapsó en un agujero negro? O después, si es que este campo también podría generar agujeros negros, no uno global, pero sí parciales, digamos. Ya, no, muy buena pregunta. La respuesta es que es un tipo de energía almacenada de una forma muy especial. Está almacenada en forma de constante cosmológica, ¿ya? La famosa constante cosmológica introducida por Einstein. Y entonces no es una energía en forma de materia, ¿ya? Es un tipo de energía bien distinto que al contrario de la energía en forma de materia, la energía en forma de materia lo que hace es que la gravedad básicamente hace que distintos tipos de materia se atraigan y colapsen, ¿ya? Y formen entonces cúmulos de materia con mayor masa, ¿ya? La constante cosmológica, que es más parecida a la energía de la cual estamos hablando, que es de la energía de inflación, es distinta porque en cierto sentido antigravita, ¿ya? No me gusta hablar de, no existe la antigravedad, pero antigravita en el sentido de que el espacio más bien tiende a alejar eh, 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 cantidades de materia, ¿ya? Entonces, ese es básicamente el secreto para entender la respuesta, y es que, ok, hay mucha energía guardada, pero esta no está en forma de materia, está en forma de constante cosmológica, por lo tanto el universo en lugar de colapsar, más bien hace lo contrario, se expande de forma desmesurada, ¿ya? Entonces, en cierto sentido, antigravita. Y la segunda pregunta, no sé si está relacionada con la Está primera. relacionado con la primera, sí, era Claro, más o menos entonces lo en mismo. el fondo creo que respondí ambas preguntas. Sí. Entonces al final no puede ser, no permite la formación de agujeros negros. Sin embargo, déjame igual responder la segunda pregunta de una forma distinta. Hay gente que estudia si ustedes quieren, la posibilidad, las condiciones iniciales del universo a muy, muy grande escala, ¿ya? Uno podría preguntarse, bueno, ok, acá nosotros finalmente llegamos, siempre vamos a estar observando una región limitada del universo, no tenemos acceso a todo el universo. Lo que yo acabo de contar no cambia eso, ¿ya? Acá podemos solamente observar una región limitada del universo, incluso durante inflación, ¿ya? Lamentablemente. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo son las condiciones iniciales realmente a gran escala? Esa es una pregunta que yo ni siquiera abordé, yo más bien la escondí bajo la alfombra, ¿ya? No quise abordar la pregunta de cómo es el universo a una escala tremendamente grande, y una visión a eso es que el universo puede tener unas condiciones iniciales completamente aleatorias, ¿ya? Que el universo cerca de nosotros tiene una forma muy distinta al universo alejado de nosotros. Esto tiene mucho que ver con lo que preguntó Víctor, de hecho, ¿ya? Entonces puede ser que incluso las leyes de la física sean muy distintas en regiones muy alejadas de nosotros. Eso no ocurre con la inflación, por cierto. Um, y hay gente que estudia eso, y por lo tanto ahí se descubre que muchas regiones del universo efectivamente sí colapsan en agujeros negros, ¿ya? Pero la verdad es que eso no importa, porque basta que una pequeña región del universo empiece a inflarse para obtener el universo que observamos, ¿ya? Entonces, puede que en muchos lugares del universo colapsen agujeros negros, debido a que otras partes del universo no están dominados por constante cosmológica, pero si hay una pequeña región del universo que sí está dominado por este condensado del inflatón, entonces ese lugar va a empezar a expandirse y vamos a obtener un universo que observamos, ¿ya? Va por ahí la cosa, ¿ya? Así que tiene que ver. Gracias, Gonzalo. Tenemos dos preguntas que voy a pedir que sean un poco más cortas para no alargarnos demasiado. Una de Felipe Barra y después Cristian Erices. Sí, Gonzalo,
ese problema que había de imponer condiciones iniciales y que se ponía un tiempo después de, en ese momento todavía había Big Bang en tu figura, Sí. pero después desaparece el Big Bang, entonces desaparece también ese problema. Pero sin embargo, igual seguiste hablando de gaussianidad. Entonces, Claro. ¿cómo se ve eso ahora? Claro, ahora todas estas propiedades en el tiempo inicial, digamos, donde imponemos condiciones iniciales, ahora más bien se deben a inflación. Ya son inflación las que genera, inflación es el mecanismo que genera las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, lo que era un misterio hasta los años 80, que era de dónde vienen esas condiciones iniciales, ahora inflación es el mecanismo que predice invariancia a escala, bueno, casi invariancia a escala, gaussianidad, de hecho, inflación predice que no es exactamente gaussiano, pero casi gaussiano, y también adiabaticidad. ¿Ya? Adiabaticidad también proviene de inflación, finalmente. Esa es la idea. Ahora, tú me puedes preguntar, bueno, ok, pero estás haciendo trampa, porque al final uno podría preguntarse, bueno, ¿y de dónde vienen esas fluctuaciones? O sea, igual esas fluctuaciones vienen de algún lugar. Y ahí viene la idea interesante esto de que en realidad, no, esta generación de partículas se produce de forma espontánea durante inflación. ¿Ya? Esto de que no necesitamos partículas colisionando para generar partículas, ¿cierto? Entonces, simplemente provienen, finalmente, durante inflación hay generación de partículas y estas son las que, gracias a la dualidad onda-partículas, son las que se transforman en las fluctuaciones primordiales que después vemos en la forma de esas condiciones iniciales y que finalmente se traducen en galaxias. ¿Okay? Esa es un poco la secuencia de eventos. Ahora, ¿cuál es el origen de inflación? Todavía no lo sabemos. ¿Ya? ¿Qué ocurre en tiempo menos infinito? No lo sabemos. ¿Ya? Pero lo que ya no se discute mucho es si es que hubo un Big Bang o no, y por la sencilla razón de que no tenemos acceso observacional a eso. ¿Ya? Si se habla de Big Bang es simplemente una hipótesis que no podemos observar. Lo que observamos es recalentamiento. ¿Ya? Eso es un poco el paradigma actual. ¿Ya? Que, por cierto, podría cambiar radicalmente con observaciones de ondas gravitacionales, pero hasta el momento ese es el cuadro que estamos forjando. Gracias. Y la última pregunta de Cristian Elises. Sí. Está en mute. Gracias, Gonzalo, por tu presentación, la disfruté bastante. Tengo dos preguntas, pero son cortitas, así que vale como por una larga. La primera pregunta es, ¿tiene que haber una cota mínima para la masa de los agujeros negros primordiales? Supongo por el asunto de la evaporación, ¿no? O sea, tienen que durar suficiente, el tiempo de duración de ese agujero negro primordial tiene que ser lo suficientemente grande como para poder después ser un agujero semilla, supongo yo, si es que conjeturamos lo del agujero negro semilla. Y la segunda pregunta es si existen teorías que a tu juicio estén a la par de la teoría de inflación que tú nos mostraste acá. O sea, que alguna teoría que a ti te guste o que tú pienses que compita con esa teoría de inflación. ¿Hay algún tipo de acuerdo en la comunidad al respecto? Eso. Ya, buenas preguntas, gracias. A ver, la verdad es que el rango de masas posibles para agujeros negros primordiales, quiero recordarles, no estamos seguros que los agujeros negros que observamos son primordiales, pero por eso esto es una hipótesis. Es muy, muy amplia. ¿Ya? Entonces, acá en este gráfico estoy mostrando justamente cuál es el rango de masas permitido por observaciones. ¿Ya? Entonces, tú ves una cota mínima que es debido a evaporación de Hawking. Entonces, si hay un agujero negro primordial que se forma con una masa muy, muy pequeña, esta va a evaporarse muy rápidamente. ¿Ya? El ritmo de evaporación de un agujero negro es inversamente proporcional a la masa, entonces mientras más pequeña la masa, más rápido se evapora un agujero negro. Entonces acá ya hay una cota es una cota teórica, por cierto, si no observamos, nunca hemos observado evaporación de agujeros negros, pero la idea de evaporación es una idea muy sólida, que prácticamente nadie la discute. Entonces la cota mínima viene por acá. ¿Ya? Esto está en masas solares. ¿Ya? Es muy pequeñito. Y luego hay una cota máxima que tiene que ver con que los agujeros negros pueden empezar a afectar muy significativamente la formación de estructura. ¿Ya? Pero luego entre medio hay una región muy, muy amplia. ¿Ya? Entonces la verdad es que
yo diría, en términos prácticos, no hay una cota al rango de masa de agujeros negros primordiales. Y tu segunda pregunta ya se me está olvidando, ¿tenía que ver también con agujeros negros? ¿O? ¿Existe alguna teoría alternativa que a tu juicio le haga la competencia, digamos? Ya. Mira, debo admitir que yo estoy bastante endoctrinado con inflación como un mecanismo, ¿ya? Pero la verdad no estoy solo y yo creo que es lo que hoy por hoy se considera como la forma más estándar para entender las fluctuaciones primordiales, ¿ya? Inflación existe para entender las condiciones iniciales, ¿ya? Y condiciones iniciales de cosas que después ocurren y forman galaxias, ¿ya? Ese es el rol de inflación. Existe por razones técnicas, ¿ya? Necesitamos inflación para entender la aparición de ondas gravitacionales, de estructura. Y la verdad es que inflación se impuso a otras teorías, ¿ya? No es que inflación haya sido la primera teoría, por el contrario, antes habían varias propuestas competidoras para entender las condiciones iniciales. Cuerdas cósmicas, por ejemplo. Cuerdas cósmicas en los años 80, incluso después de la idea de inflación, fue la idea principal para entender la formación de estructura, ¿ya? Yo diría que incluso hasta los años 2000, cuerdas cósmicas seguía siendo una idea más fuerte que inflación. Pero finalmente, la idea de cuerdas cósmicas perdió simplemente porque no fue avalada por observaciones. La inflación es más bien la teoría sobreviviente del natural, digamos, selección, digamos, natural que ocurre en la ciencia, entre teorías que competían, ¿ya? Entonces yo diría que la inflación es la mejor teoría en el sentido de que ha sobrevivido a todo tipo de crítica científica y se ha logrado sostener el tiempo. Y en este momento, lamentablemente, y de verdad lo pienso así, no hay una teoría competidora que sea tan buena como inflación. Necesitamos unas teorías que compitan con inflación para poder, digamos, pensar en términos más científicos, se podría decir. Es una lástima que no existe una buena teoría que compita. Han ido cayendo poco a poco gracias a observaciones. Yo creo que habla bien y mal de la situación actual. Bien que las otras teorías hayan caído, mal que no existan nuevas teorías que puedan competir con inflación. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Ha estado súper interesante el seminario. Y bueno, como les he dicho otras veces, el seminario está siendo grabado y lo vamos a poner en el canal de YouTube y de Facebook del departamento para que lo puedan ver después también. Así que gracias nuevamente, Gonzalo. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos y todas. Que estén bien. Y nos estamos viendo el próximo viernes para otro seminario en una escala radicalmente diferente, aunque no tan pequeña. Vamos a hablar sobre el planeta, ¿ya? Y vamos a tener una charla sobre la física del cambio climático. Así que nos vemos el próximo viernes. Gracias.